Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Daniel Guardia. El pasaje que nos toca hoy en la hora silenciosa es Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Ya estamos llegando al final del Evangelio de Marcos. La última cena y la oración de Getsemaní quedaron atrás. Ahora Jesús es arrestado y llevado ante el concilio. Todos sus discípulos huyeron, pero Marcos nos relata que Pedro le seguía de lejos. ¿Qué te parece si leemos el pasaje? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Me llamaron la atención 3 cosas de Jesús mencionadas en este pasaje, que son dignas de imitar. Número 1. Una conducta intachable. El Señor es llevado al concilio para ser juzgado. Aunque Marcos dice en el verso 1 que buscaban matarle. Pero claro, como ellos ocupaban un cargo importante, necesitaban aparentar un juicio justo, y pretendían encontrar acusaciones que los llevaran a la muerte, pero no podían encontrar nada. Siempre, y desde el día de su nacimiento, Jesús fue irreprensible, delante de Dios y delante de las leyes morales de la época. Buscaban testimonio en contra de Jesús para matarle, pero no lo podían hallar. Ni aun mintiendo y ni inventando cosas pudieron acusarle. Uno de ellos dijo: nosotros hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero mentían, porque el Señor nunca dijo que Él lo derribaría. Y ni siquiera hablaba del templo, sino de su cuerpo. Esto es mencionado en Juan capítulo 2, versículo 19. Destruyan este templo, o sea, su cuerpo, y yo en 3 días lo reedificaré, hablando de la resurrección. La conducta de Jesús fue realmente intachable. Hay una frase en el mundo cristiano que es: cuida tu testimonio, como si fuera nuestro testimonio el objetivo. Que las personas no tengan nada que decir a nosotros no debe ser la motivación, sino el resultado. El resultado de vivir una vida que agrada a Dios como lo hizo Cristo. Vivió agradando al Padre Celestial y como resultado obtuvo una conducta intachable.
En segundo lugar, Jesús tuvo un silencio oportuno. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. Él callaba, no porque no tenga nada que decir, sino porque era oportuno que él callara. No pienses que él tenía miedo de confrontar con los sacerdotes. Recordá que en una oportunidad él le dijo abiertamente: generación de víboras, sepulcros blanqueados. No es una cuestión de tener o no tener valor, sino de saber que hay momentos en los que tenemos que callar. Isaías 53:7 dice acerca de Jesús: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Una de las cosas que más me cuestan es callarme la boca y refrenar mi lengua. Santiago dice que es difícil controlar la lengua y que con la lengua podemos hacer cosas buenas, como predicar el Evangelio, y cosas malas. Y hay palabras que son golpes de espada. Por eso es de gran importancia guardar silencio en los momentos oportunos. Número 3. Jesús tuvo el control de sus reacciones. El ser humano tiende a reaccionar frente a las amenazas del daño. Es por eso que cuando nos quemamos una mano, por ejemplo, hacemos un movimiento brusco casi sin pensarlo. Es un reflejo de autoprotección. En el versículo 65 dice: y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pero Jesús tuvo el control de sus reacciones. Yo no sé cómo podría haber reaccionado si yo hubiese estado en su lugar. Siendo el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, estaba recibiendo escupitajos y golpes en su cara, pero sin embargo él controló sus reacciones. Mateo registra unas palabras del momento de su arresto. En Mateo capítulo 26, versículo 53. Dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? La respuesta es que sí, puede, pero decide no hacerlo. ¿Por qué él decide no reaccionar? Bueno, en el versículo 54 de Mateo 26 dice: Pero cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga. ¿Ves? Él no reacciona porque era necesario que esto pase. Cualquier reacción de autoprotección que hubiera arruinado la misión que él tenía acá en la tierra. El desafío es pensar antes de reaccionar. Yo sé que no es fácil, pero también sé que muchas veces arruiné el plan de Dios con mis reacciones. Seguramente todo esto quedó grabado en la mente y en el corazón de Pedro. ¿Te acordás que él le siguió de lejos a Jesús? Bueno, mirá lo que él escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Escuchá el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Tuvo una conducta intachable. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Tuvo un silencio oportuno. Versículo 23, segunda parte. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Tuvo control de sus acciones. Espero que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Hasta pronto y muchas bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.